¿Ahora está bien? Buenos días a todos y en primer lugar quiero agradecer a Pilar la invitación para participar en este encuentro. Ha sido todo hasta ahora muy interesante para mí y ha renovado la visita a la obra de Perceval y me ha hecho valorar aún más el poema de Marechal. Uno de los planteos que tuve al preparar esta ponencia fue no repetir datos que ya hubieran sido mencionados. Por eso voy a tratar de no repetirme, porque el artículo que mencionaba Marta del diario Los Andes, ese lo escribí en el 2017. Ahí está. Bien. A ver si se... ¿Y cómo le hace? Me resultó más apuntando para allá. Ah, mejor, más fácil. Sí. Ahí está. Bien. Formalmente tuvo esta obra que recordamos hoy, tuvo su origen en la resolución número 134 de rectorado de febrero de 1948, que encomendó al que era en ese momento director del Conservatorio de Música y Arte Escénico la composición de la cantata u oratorio en homenaje a San Martín. El documento ordenaba organizar, por intermedio de la Facultad de Filosofía y Letras, el correspondiente concurso para la ejecución de la parte literaria. Finalmente, el concurso no se realizó, pero Perceval invitó al poeta Juan Oscar Ponferrada, quien al no poder abordar la tarea sugirió que lo solicitara a Leopoldo Marechal. Por eso Ponferrada me decía en una carta en 1981 que lamentaba tanto no haberlo podido realizar, pero que la colaboración con Marechal fue ventajosa porque resultó desde todo punto de vista un éxito y una gran obra literaria. La realización del evento tuvo amplia difusión en la prensa, como podemos observar en la publicación del diario La Libertad del 27 de diciembre, donde se detalla los intérpretes que ya mencionó antes Marta. Se imaginan la cantidad de gente que había, no solo en el escenario, sino que hubo que desplazar desde las provincias de otras partes del país, porque vinieron coros y fanfarrias de otras provincias. Y los coros del Teatro Colón y Argentino de la Plata y las universidades nacionales mencionadas. Cuando habla de masas corales de la Universidad de Cuyo, no se trata acá para nada del coro universitario, porque todavía no existía, ese coro existió a partir de 1965, sino que eran los alumnos, tanto niños como jóvenes, de la que ya en ese momento, ya en el 50, se llamaba Escuela Superior de Música. En este aviso, pueden ustedes, no sé si se alcanza a ver, abajo a la izquierda aparece también el precio de las entradas. En la platea baja, 12 pesos moneda nacional. En la platea alta, 80 pesos moneda nacional. No tengo idea de cuánto significa eso actualmente. Después, en este otro artículo, aparecen las dos maneras de referirse al lugar del espectáculo. Arriba a la derecha se habla del teatro griego y en el título se habla del anfiteatro. Bueno, eso es un error que durante mucho tiempo se cometía hasta que yo creo que cuando en los medios de difusión aprendieron que era teatro griego, dejaron de decir la palabra anfiteatro. La universidad editó un folleto, programa de 31 páginas, ilustrado con una xilografía de San Martín de Víctor Deleuze, viñetas de Alberto Rampone y retratos de las autoridades nacionales y universitarias. Aquí podemos ver las viñetas que simbolizan la espada y la gloria. Lo más importante, esta bellísima xilografía de San Martín, que después estudiarán con Pilar. Decía Gloria Videla de Rivero en el año 2003 sobre la obra de Deleuze que el magistral juego de claroscuros confiere una especial luminosidad a las facciones,
hace otras consideraciones y dice, en suma, es un retrato bello y dignificante. El folleto también presenta referencias musicales que no figuran en la edición parcial del canto que hizo Marechal en la revista Sexto Continente en septiembre de ese año. Hay unas especificaciones que son demasiado técnicas, como las sopranos, los contraltos, etcétera. Esas yo creo que fueron colocadas para guiar al público en la audición de ese texto tan extenso y tan elevado que no era fácil de seguir en un semejante ambiente con tanta cantidad de gente. Hay unos términos muy específicos que después les voy a aclarar. Felipe Romito fue el cronista y encargado de la puesta en escena, porque realmente hubo una hermosa puesta en escena. Aquí vemos a los artistas, que es Nilda Hoffman, interpretó la Gloria, Ángel Matielo, el Ángel, Carmela Giuliano, la Mar, Humberto Di Toto, el Ande, en tanto que Carlos Giusti y Virgilio Taviani fueron los corifeos. El texto completo se publicó también en el Boletín Informativo de la Comisión Auxiliar del Congreso Nacional de Historia del Libertador, que presenta un prefacio de Francisco Villamil centrado en el contexto del acontecimiento. La partitura fue escrita para un narrador o cronista, voces solistas, 2 coros mixtos, coro de niños, orquesta y fanfarrias. El cronista relata la gesta del Libertador y dialoga con los personajes simbólicos y con los coros. Estos tienen una función narradora y ritual a la manera de la tragedia griega. Los corifeos despliegan con su canto preguntas retóricas a las que responden los 2 coros. Variados efectos orquestales son empleados para crear climas y agudos contrastes de atmósferas y estilos según las sugerencias del poema. Para conocer el lenguaje compositivo empleado, es necesario hacer una referencia a la trayectoria de su autor. Los datos iniciales sobre su vida en Bélgica refieren que su nombre completo era Jules Michel Adolphe Robert Perceval, hijo de Robert Perceval y Juliette Di Croquet. Nació en Bruselas el 17 de julio de 1903 en el seno de una familia perteneciente a la alta burguesía. Inició los estudios musicales a temprana edad y los completó en el Conservatorio Real de su ciudad natal, donde ingresó en 1916. Esta institución musical era la más importante de Bélgica en esa época, conformada según el modelo del Conservatorio de París. Contaba con excelentes maestros e impartía una instrucción musical muy estricta. Los estudios en el conservatorio se prolongaron hasta 1922. Al año siguiente fue llamado a realizar el servicio militar. No obstante, se vinculó a grupos de vanguardia y llegó a estrenar obras en Bruselas antes de viajar a nuestro país. Arribó a Buenos Aires en 1926, o sea, a la edad de 23 años. Contratado como organista por una empresa cinematográfica, ya que eran los últimos años del cine mudo. Los avisos periodísticos que anunciaban su actuación comenzaron a aparecer a partir del 18 de agosto de ese año. Ahí tienen todos el texto completo, notables conciertos del famoso órgano por el célebre maestro Julio Perceval, y aparte decía a veces contratado en Nueva York. En realidad nunca fue contratado en Nueva York. Él estaba en París cuando fue invitado a venir a la Argentina. Los anuncios continuaron apareciendo en ese mismo diario hasta el 29 de agosto de 1930. Perceval no tardó en integrarse plenamente en el ambiente musical argentino, tal como quedó reflejado en distintas publicaciones. En una de ellas, la revista El Hogar, un artículo que hace referencia a sus condiciones de improvisador e intérprete,
fue ilustrado con la reproducción de un grabado realizado por Víctor Deleuze, probablemente cercano a 1926. Deleuze y Perceval se conocieron ese año, ya que ambos estaban hospedados en una pensión de caballeros en Buenos Aires. Me comentó Deleuze, cuando yo le pregunté qué recordaba del maestro y si tenía alguna anécdota, que ellos salían juntos todas las tardes después de que terminaba la función del Cine Florida. Y como anécdota recordaba que había una película muy famosa de esa época, se llamaba Napoleón, tenía 3 horas de duración y que cada vez que Perceval acompañaba la proyección de la película siempre hacía cosas diferentes, nunca se repetía. El ambiente musical de Buenos Aires se abrió ante él con múltiples facetas, entre las que se incluía la grabación experimental de música para cine y los programas radiales. Y en el campo de la música académica, la interpretación y la composición. En el programa de la Asociación Wagneriana de 1929 aparece todavía como Jules. Él adoptó la ciudadanía argentina en 1930, pero por lo general en los avisos aparecía como Julio. Este fue el único programa que encontré que aparecía todavía como Jules. En el anuncio de revista Caras y Caretas de 1934 se informa que Perceval es el director musical de Radio Splendid. Se vinculó además con los movimientos renovadores de la música argentina a través del Grupo Renovación y luego de la agrupación Nueva Música. Su primera visita a Mendoza fue en marzo de 1939, cuando fue convocado por la Dirección de Turismo de la provincia para participar en los actos programados para la fiesta de la vendimia. En esa oportunidad organizó y dirigió la música de la ceremonia de bendición de los frutos, dio un concierto en el Teatro Independencia y actuó en la muestra de Mendoza en la Plaza Independencia. El 21 de marzo de 1939 se firmó el decreto de la fundación de nuestra universidad, en el marco de los festejos vendimiales. Ese mismo año, Edmundo Correas hizo el primer ofrecimiento de la dirección del conservatorio a Perceval, pero él no pudo aceptar porque tenía compromisos que cumplir. El segundo ofrecimiento fue a Héctor Germán Ruiz Díaz, quien fue designado y luego renunció. Entonces, nuevamente le ofreció a Perceval la dirección y esta vez aceptó. Este detalle me lo dio el mismo Edmundo Correas. El periodo 1940 a 1955 fue muy productivo tanto desde el punto de vista de la composición como de la gestión al frente del conservatorio. Como resultados, tuvimos la elaboración del plan de estudios, la formación del claustro docente, organización de ciclos de extensión musical que se hicieron en Mendoza y en las provincias vecinas. Acuérdense que la universidad abarcaba también San Juan y San Luis. La creación del cuarteto de cuerdas, implementación de un taller de organería y lutería, fundación del Instituto de Musicología, creación de la Orquesta Sinfónica y creación del Coro de Madrigalistas. Su permanencia en Mendoza se prolongó hasta 1955. Alejado de las aulas mendocinas, continuó ofreciendo conciertos, grabando discos y dedicado a la enseñanza privada en Buenos Aires. En 1959 fue contratado por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile para dictar las cátedras de órgano y composición. Alfonso Letelier Llona comentaba al respecto que su influencia en el ambiente musical chileno fue extraordinaria, tanto en la docencia superior como en la vida general de conciertos y actividades circundantes. Aun cuando residía en Santiago de Chile, Perceval seguía viajando periódicamente a la Argentina para ofrecer conciertos, como organista y también como director de orquesta, desarrollando esta actividad hasta su muerte, ocurrida el 7 de septiembre de 1963 en la capital chilena, como consecuencia de un accidente automovilístico.
Uno de los hitos culminantes de su labor composicional fue la cantata sanmartiniana. Y creo que al observar su trayectoria se advierten las diversas influencias que fueron conformando su lenguaje. En primer lugar, la de la escuela franco-belga durante el periodo de formación en el conservatorio. El sonido del órgano y las enormes posibilidades que ofrece el instrumento. El canto gregoriano, dada su participación como organista en ceremonias de la Iglesia Católica. El neoclasicismo como resultado del contacto con grupos de vanguardia en Bélgica y en Buenos Aires. La música argentina de raíz folclórica. Y a todas estas influencias se agrega el estudio constante de las obras de grandes maestros, como ha quedado reflejado en su amplio repertorio. Así lo demostraba en el ciclo de conciertos del Historial de la Música para órgano que realizó en 1933 en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Decía el musicólogo Omar Corrado que su sólida formación técnica, su notable experiencia como intérprete y compositor, le permitieron abordar con solvencia muy diversos lenguajes, y la obra dedicada a San Martín da cuenta de ello. Algunos rasgos de la obra. Los muy específicamente musicales no los voy a nombrar. Musicalmente la composición responde al poema y consta de un prólogo y 5 partes que ya ha comentado Marta. En el estreno que recordamos hoy se interpretaron solamente el prólogo, la primera, cuarta y quinta parte. Tenemos también empleo de un lenguaje clásico romántico como en otras obras por encargo. Hay una de ellas que casi todos ustedes conocen, que es el himno de la universidad. Ese es el tipo de lenguaje clásico romántico. Hay una orquestación de grandes dimensiones, por eso fue necesaria la incorporación de la Orquesta del Teatro Colón. El carácter heroico militar que se expresa desde el comienzo e impregna la composición. Empleo de un leitmotiv o motivo conductor con el que se inicia la obra y representa al héroe. Este recurso le otorga gran unidad. Referencias a lo religioso ocupan vastos segmentos de la cantata, que comienza con una invocación a la Virgen del Carmen, generala del Ejército de los Andes, a la que el poeta pide que lo auxilie en su tarea. El contenido religioso se afirma ahí en el mismo prólogo mediante un Magnificat en latín, al que se le superpone un Ave María, también en latín, confiado al coro de niños. El cronista recita, no obstante, en algunos momentos tiene pasajes de declamación con rítmica fija. Quiere decir que en la partitura está indicado con corcheas, puntillos, semicorcheas, cómo debe recitar el cronista para que coincida con lo que va interpretando la orquesta. En otros pasajes, el cronista solamente recita. Los coros son generalmente cantados, pero también tienen fragmentos de declamación con rítmica fija. Acá continuamos con los rasgos. Empleo de ritmos y giros melódicos de huellas, zambas, bagualas y bailecitos. Hay numerosos cambios de tempo y de clima. Está la referencia al himno nacional en el poema, que incluye la exclamación libertad repetida 3 veces, pero no hay una cita musical. Quiere decir que se dice libertad, pero en la partitura no se cita el himno. Está el eco de la marcha fúnebre en la quinta parte, cuando dice San Martín está cruzando los umbrales de la muerte, con una pulsación procesional y un redoble de tambores muy impresionante. Hay un pasaje rapsódico que eso sí está determinado en el texto que escribió Marechal, en la quinta parte también, con temas que ya habían aparecido y parecen surgir unos de otros de un modo espontáneo, a veces repetidos o variados. Y un final jubiloso sobre la palabra aleluya, con intervención de todos los medios disponibles,
los 3 coros y toda la orquesta, incluido el carillón, gong y campana. La palabra aleluya figuraba en el poema aparece como coro celeste, que es el coro de niños solo que canta y el coro de adultos que acompaña con boca cerrada. Pero toma esta palabra aleluya al final para juntar a todos los coros junto con la orquesta y lograr un final mucho más impactante. Aquí vamos a ver algunas imágenes de esa noche, del estreno. Este es el público en las gradas. Aquí están las autoridades entonando el himno, porque se interpretó el himno, y comentan en los diarios que llegaron muy tarde las autoridades al teatro y empezó a las 22:40. Claro, si habían estado antes, a las 21 en el Teatro Independencia. Bien. Hay esta descripción de la puesta en escena, que también la mencionó Marta, está en los diarios de la época, y esto lo había preparado Felipe Romito, ¿no? Vamos a ver en el diario, en un recorte de diario, qué impresionante es la masa orquestal. Perdón, me fui para abajo. Y atrás se ve un gran panel posterior donde servía de escenario, sería como fondo al escenario. Al centro, flanqueado por banderas argentinas, había un gran retrato del general San Martín. A los costados, los retratos del presidente y de su esposa. Aquí van a ver, en ese recorte de Diario de los Andes, esa masa de participantes en el escenario, eran muchísimos coros, y también una parte del público, y otra vez el retrato de las autoridades. Por sus dimensiones y complejidad, la cantata demandó una real exigencia técnica a intérpretes y preparadores. La sugerencia de Ponferrada de solicitar el texto a Marechal fue muy acertada, pues el hermoso poema permitió a Perceval construir una obra de carácter épico y de gran poder expresivo. Como es una miniatura de lo que fue en aquel momento la representación en el teatro griego. Después vamos a ver el video, un fragmento muy breve, pero observen ustedes, a la izquierda está el coro de niños, van a ver ustedes cómo se ponen todos de pie cuando empieza el Magnificat, porque el prólogo tiene una introducción musical bastante importante, están todos sentados y después se ponen de pie cuando van a interpretar el Magnificat. Al fondo están los bajos, a la izquierda los bajos y al frente las contraltos, a la derecha al fondo los tenores y abajo de ellos las sopranos. Esto se interpretó otra vez en Buenos Aires y en el año 2012 en el marco de las celebraciones del Bicentenario. Ahí fue representado por el Coro Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños, la Orquesta de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y la Orquesta Académica de la Universidad de Lanús. El director general fue Daniel Bozzani y el recitante Patricio Contreras. El 11 de septiembre se volvió a hacer en Mendoza, en el 2014, fue interpretado nuevamente y en esta ocasión la cuarta y quinta parte en el Teatro Independencia, con la participación de la Orquesta Filarmónica de Mendoza y diversos coros, bajo la dirección también de Daniel Bozzani, y cambió el recitante, en este caso fue Dardo Boggia. Por último, hay un organismo artístico que surgió de este acontecimiento y que perdura hasta el día de hoy. El maestro Perceval creó el coro de madrigalistas, seleccionando 4 solistas de cada una de las voces que surgieron del coro que Luigi Castellazzi preparó para el estreno del Canto de San Martín. Su primer director
fue Eduardo Grau. Posteriormente se denominó Coro de Cámara y se prepara este año para festejar también su aniversario. Justo festejo después de tantos años brindando a los mendocinos sus conciertos y recitales. A ver si acá. Bien, esto es la mitad de una página de la partitura. Estos son 15 pentagramas. La partitura completa, ahí a veces tiene 30 o 31. No pretendo que lo vean, pero les muestro, es justo el momento en que el coro de adultos termina la segunda frase del Cántico de la Virgen y va a empezar el coro de niños más arriba, debajo de las arpas, empieza el coro de niños y el Ave María. En todo este fragmento del Magnificat se van alternando el coro de adultos y el coro de niños. Solamente cantan juntos en el final, que es un amén. Esta es otra de las viñetas que está en la publicación que hizo Alberto Rampone, en la publicación que editó la universidad. Espera. Se fue para atrás. Antes de esto. Así como el poeta elige cada palabra, la posición de la palabra en el verso, el tipo de verso, la puntuación y el carácter del poema, el músico decide cada sonido, su enlace con el anterior, la combinación con otros sonidos en forma simultánea, el timbre, el matiz y mucho más. Imaginen en una obra de grandes dimensiones como la que recordamos hoy, cuántas decisiones fueron tomadas, tanto por el poeta como por el músico. De esta manera, los dos autores, Marechal y Perceval, lograron concretar con su trabajo creador un digno homenaje al libertador don José de San Martín.